topic here before us is entitled Teenagers or Youth. Listo, entonces aquí el tema que tenemos frente a nosotros es adolescentes o juventud. And this is to suggest that they are not the same. Y eso es para sugerir que no son lo mismo. And so, in order to understand the differences, we need to review the biblical idea of development. Entonces, para entender la diferencia entre estas dos, necesitamos ir al desarrollo de la idea bíblica. In the scriptures, I find 4 stages of in an individual's development. Entonces, en las escrituras yo encuentro 4 etapas en el desarrollo de una persona. And so there are 4. And their age, the first is infancy, childhood, youth, and adulthood. Entonces tenemos 4 que son la infancia, niñez, juventud y adultez. Now, infancy in modern science is probably up to the age of 2 or 3. Entonces la infancia, según la ciencia moderna, es desde que nacen hasta los 2 años o 3 años. This is biological development. Y esto es un desarrollo biológico. Sometimes social development. Algunas veces es un desarrollo social. And it is through the studies of modern science. Y entonces es a través del estudio de la ciencia moderna. And again, it is about evolution. Y de nuevo está basado en la evolución. It is not the world separates their reasoning from the scriptures. Entonces el mundo separa su razonamiento de las escrituras. So I am very cautious about sources, foundations, principles. Entonces yo soy muy cuidadosa en cuanto a las fuentes y a los principios. We don't challenge people, we challenge their sources. Entonces nosotros no desafiamos a las personas sino sus fuentes. So it's not a personal attack. Entonces no es un ataque personal. The questions you need to ask professors, pastors, teachers. Las preguntas que debes hacerle a profesores, pastores y maestros. Where did you reason from? Son de dónde tú razonas. What is your resource? ¿Cuál es tu fuente? And that will tell you much. Y eso te va a decir mucho. And some things are not debatable. Algunas cosas no son debatibles. One man's opinion or truth or understanding is not the same as another's. Entonces la verdad y el entendimiento de una persona no va a ser la misma que la de otra. And we each have liberty not to force our ideas on someone else. Y nosotros tenemos la libertad de no forzar las ideas que tenemos en alguien más. That is, they have liberty not to be forced. Así como ellos tienen la libertad de no ser forzados. You don't win someone to your position by argument or debate. Entonces tú no ganas a una persona por debate o por discusión. It's a matter of examining our sources. Es un hecho de examinar nuestras fuentes. Are your sources credible, believable? Entonces, ¿son tus fuentes creíbles? Why or why not? ¿Y por qué lo son o por qué no lo son? It's a matter of good scholarship. Entonces se trata de una buena educación. And knowing, again, the validity and the credibility of the writer or the resource that you reasoned by. Entonces, de nuevo, se trata de la credibilidad del autor y de la fuente a la que tú estás yendo para investigar. A biblical reasoner starts first in the scriptures. Entonces, un razonamiento bíblico empieza primero en las escrituras. Because he believes the scriptures is absolute authority. Porque entonces creemos que la palabra y las escrituras son la autoridad suprema. So it's a personal decision. Entonces es una decisión personal. So in the scriptures, infancy is from birth to approximately 7 years. Entonces, en la palabra, la infancia es desde el nacimiento hasta los 2 años. It is not based upon physicality. Entonces, no es algo que está basado en el aspecto físico. God, who created us, 7 años, knows perdón. what's important in each stage of our development. Entonces, Dios que nos creó sabe qué es lo importante en cada una de esas etapas de desarrollo. And the important thing during the years of infancy is emotional security. Entonces, lo más importante en la etapa de la infancia es la seguridad emocional. It is not about academics. It is not about how much they can memorize or learn. Entonces, no se trata del área académica o de cuánto ellos pueden memorizar o aprender. It's the emotional state or stability, confidence of an individual
that is developed in the early years. Entonces se trata del desarrollo de la seguridad que el individuo tiene en estos años tempranos. That security is going to insecurity or security will again be a appearance as they develop over years. Entonces esta seguridad o inseguridad se va a desarrollar a medida que ellos avanzan en los años. I have been with aged individuals, elderly people, who have never received this in their earliest years. Entonces yo he estado con personas ya ancianas que no han recibido esto desde años más tempranos. And they are miserable. They are hard to please. Entonces ellos son miserables y es difícil agradarles. And so we emphasize the idea of releasing themselves from unreasonable attachments. Entonces estamos aquí hablando de la idea de dejar ir fuentes que no son razonables. What do we mean by that? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? We mean that sometimes we see children having to have in hand something they cannot let go. Estoy hablando de niños, por ejemplo, que vemos que tienen algo que no quieren dejar ir. You've seen children with pacifiers in their mouth. What do you put that one? Por ejemplo, vemos niños con chupones y chupones en la boca. You couldn't imagine you going through life with that in your mouth. Entonces, tú no podrías imaginar tu vida sin tener esto en tu boca, ¿sí? It's irrational to have that grow up as an adult. Porque esto realmente es irracional si tú lo usas como ya siendo un adulto. Or a blanket that they won't let go of. O por ejemplo, esas cobijas que los niños no quieren dejar ir. Sometimes it's a toy, something. Algunas veces son juguetes o algo. That they cling to because it gives them a sense of close and confidence. Pero entonces ellos tienen esto porque les da un sentido de seguridad y de cercanía. And that's irrational. Y esto es algo irracional. But it is rational to cling to your parent. Pero entonces es racional, por ejemplo, tener un apego hacia los padres. When you're attached to your parent. Cuando estás apegado a tu padre. Modern science says that it is not normal to cling to your parents. Entonces la ciencia de hoy en día dice que no es normal ese apego hacia los padres. That is most natural. Que eso no es lo más natural. So they want to detach from what is necessary in the earliest infant years. Entonces ellos quieren desarraigar esto que es natural en los primeros años de la vida. Let me suggest to you an example. Entonces déjenme sugerirles un ejemplo. I was with a group of parents, young and experienced parents. Yo estaba con un grupo de padres padres que acababan de ser padres y otros con experiencia. Just last Saturday, I think. Creo que era el sábado pasado, no me acuerdo. And we were speaking of education. Y estábamos hablando de la educación. And a young mother, came to me. Y una madre joven vino. And she had her first child. Y ella tenía su primer bebé. He was there in the meeting, and he's 10 months old. Y él estaba ahí en la reunión. El bebé tiene 10 meses. And the doctor told her that he ought to be sleeping through the night without waking up. El doctor le había dicho a la madre que el bebé necesitaba dormir derecho toda la noche sin despertarse. And she said to me, during the first months, he could do that. Entonces ella me dijo que en los primeros meses el bebé podía hacer esto. But now he's waking up in the middle of the night and crying. Pero ahora él se está despertando en medio de la noche y empieza a llorar. And the doctor says just leave him crying and he'll fall back to sleep. But don't let him just leave him alone, in other words. Entonces lo que el doctor le dijo es déjalo llorando solo por la noche y en otras palabras no vayas a consentirlo ni a levantarlo ni nada. Now, I'm sure this doctor does not have, he's a man, he doesn't have maternal instincts. Entonces yo estoy segura, este doctor pues es un hombre y no tiene esos instintos maternos. Now, of course we will not have children govern us, but parents know the cries of their children. Entonces, por supuesto que no vamos a dejar que los hijos nos gobiernen, pero los padres conocen el llanto de sus hijos. And she was concerned because he was so distressed. Y entonces ella estaba muy preocupada porque él estaba muy estresado. In the cry. Cuando estaba llorando. And so my suggestion was this. I observed that this young baby, now 10 months old,
is aware, more aware than he was when he was a couple of weeks old or a month old. Entonces, lo que yo le dije es que ahorita este bebé está más consciente de lo que sucede que cuando era como de And 2 o 3 semanas. perhaps in the middle of the night he gets a little warm, Y además de esto, puede que en el medio de la noche el bebé le dé or he calor happens to wake up y que resulte que se despierta. and he discovers that he's alone Y entonces él se da cuenta que está solo, in the dark. en la oscuridad. He's being conscious of the fact that mother is not there, Y entonces él está consciente de que mamá no está ahí. and that would frighten him. Y entonces esto lo va a hacer reaccionar de Because esta all manera. day long, mother is carrying him, holding him, because he can't walk yet, or father is carrying him around. Porque todo el día, él como no puede caminar, es mamá o papá quien lo está llevando y cargando. And in that moment, he needs comfort. Entonces, en ese momento, él necesita confort. He doesn't necessarily need you to take him to bed with you, Entonces, él necesita consuelo y no es que lo tengas que llevar hasta tu cama, but he's in need of your physical presence. pero él necesita tu presencia física. And there are ways you can comfort him. You can hold him in the room if you wish. Entonces, hay maneras en las que puedes darle consuelo, por ejemplo, cargándolo en su habitación. But they're in emotional stress. Pero entonces, esto es un estrés emocional. And when you leave children alone in emotional stress, Y cuando tú dejas a los niños solos en un estrés emocional, they tend to try to survive without you entonces ellos van a ir a la tendencia de sobrevivir sin ti, over time. en el paso del tiempo. But they are missing that assurance Pero entonces ellos les hace falta esa seguridad, of love. esa seguridad de And the amor. way they interpret love in these years is physical touch. Y la manera en la que ellos interpretan el amor en estos años es a través del el toque físico, Holding, de sostenerlos, a lot of kisses, muchos besos, a lot of consoling. mucho consuelo. I mean, when you pick up a child, you can't help but keep kissing him, right? Cuando tú levantas a un bebé, tú no, pues no puedes hacer nada sino darle besos, ¿sí? And squeeze their little cheeks. Y apretarle sus cachetes, I mean, they're sweet, porque ellos son dulces. and they invite a love Y ellos invitan a ese amor, because they need that affirmation, physical affirming. porque ellos necesitan eso físico, Because afirmarlos because físicos. all they have is space around them. There's nothing to touch. Porque ellos todo lo que tienen es tactile. espacio alrededor, no tienen nada para tocar. And over time, they will attach to you and not need the little blanket or toy that they take to bed all the time. Y entonces con el paso del tiempo ellos se van a pegar a ti y de pronto no a esta They cobijita. need the warmth of parental love. Ellos necesitan ese amor paternal. And then when they begin to walk, they'll run from you, Y entonces ahora cuando ellos empiezan a caminar probablemente van a correr de but ti, you're always close by. pero tú siempre vas a estar cerca. And they have that security that you're always close by to be available when they run to you. Pero ellos saben que tú vas a estar ahí alrededor y que vas a estar disponible cuando ellos corran hacia ti. It's not simply just breastfeeding, which is attachment, Entonces no es solamente alimentarlos desde el pecho, que también es un apego, but it is being in association, in contact with parents. pero es estar en esa asociación, en ese contacto con los padres. That's more important to their lives later than anything else. Esto es más importante para sus vidas más adelante que cualquier otra cosa. You consider that. Entonces consideren esto. The elderly woman I was speaking of earlier, Entonces estas mujeres ancianas que estaba diciéndoles she was born anteriormente, to a very wealthy family. ella nació en una familia de muchas riquezas And in those days, they gave the baby over to a nurse. y en esa época daban el bebé a una niñera. They would hire somebody to live in the home to take care of that infant for the parents. Entonces en este tiempo las familias contrataban a alguien para que tuviera cuidado de los bebés en lugar de los padres. And unfortunately, sometimes that nurse was more of a mother or substitute mother for the one who gave it birth. Y entonces en estas ocasiones esta mujer que la contrataban cumplía más el papel y el rol de madre que la misma que tuvo el bebé. And
Of course, she never felt loved Y por supuesto, esta mujer nunca se sintió by amada. her parents. Nunca sintió ese amor de sus They padres. gave her all money could buy, Ellos le dieron todo el dinero que necesitaba, except emotional security in her infant years. pero no establecieron esa seguridad emocional en sus días de Then, infancia. at age 7 in those days, they sent them to boarding school. Entonces a la edad de 7 años los enviaban a la escuela. So from ages 7 to 18, Entonces desde los 7 hasta los 18 they only come home for holidays. solo venían a la casa para las vacaciones. And they're raised by the school. Y ellos eran criados por la escuela. But it is a expensive school, Pero era una escuela costosa, but they're missing the most important foundation in their life. pero están perdiendo el fundamento más importante de sus vidas. And in boarding school, they have to survive and be as mean as everybody else, Y en estas escuelas de internado ellos deben de sobrevivir y ser tan odiosos como los demás. being as rough as all the other children who were not given the same natural affection when they were babies. Y ser tan fuertes y en su carácter como es todos estos bebés que no se les dio este afecto cuando eran bebés. They can't get along with anyone. Porque entonces no se pueden llevar bien con nadie. And so I want you to consider that. Y quiero que consideren esto. Remember, Moses only had a few years with his real mother. Entonces recuerden cómo Moisés solo tuvo unos pocos años con su madre In verdadera. fact, his mother was hired by Pharaoh's daughter in his early years. De hecho, su madre fue contratada por el faraón cuando él estaba muy pequeño. She had a few short times. She knew she had to give him up. Ella tenía muy poco tiempo. Su madre sabía que tenía que dejarlo. And she gave him the most important thing was his emotional strength. Pero le dio lo más importante, que era esta seguridad y So fuerza that emocional. as a child of 7, he could leave his mother. Entonces a los 7 años él pudo dejar a su madre. And that was into his boarding school all the rest of his life. Y entonces esto fue su internado, su escuela para el resto de su vida. Samuel's mother, La madre de Samuel, Hannah, Ana, promised the Lord le prometió al Señor that she would raise him up to 7 years. que lo iba a criar hasta los 7 años. She would do nothing but be by his side. No iba a hacer nada sino estar junto a él. Raise him up, give him the confidence, give him the learning and teaching that a mother could give a child up to age 7. Entonces, de levantarlo y criarlo y darle lo que este niño necesitaba hasta los 7 años. So she could hand him over to Eli. Para que entonces ella pudiera dárselo a Elí. So we don't know how much time we have with our children. Entonces, no sabemos cuánto tiempo tenemos con nuestros hijos. And so in the earliest years, give them the most important thing in those years, Entonces, en los primeros años, darle lo más importante para ellos en estos años. according to the scriptures. De acuerdo a las escrituras. In childhood, 8 to 12, Ahora, la niñez de los 8 a los 12, very short years, muy pocos años. 4 years. 4 años. And remember, we mentioned yesterday that a child is unstable in all his ways. Ahora, recuerden que ayer hablamos de que los niños son inestables en todas sus maneras. He is immature in his thinking. Él es inmaduro en su pensamiento. This is the season for developing good reasoning Esa es una etapa en la que va a desarrollar un buen razonamiento, before they reach the teen years. antes de que ellos lleguen a esos años de adolescencia. And what's important to teach a child at this stage is decisions of conscience. Entonces, lo más importante para enseñarle a los hijos, a los Ajá. niños en esta etapa, es las decisiones de conciencia. We'll get to that in the next session. Y vamos a hablar de esto en la próxima sesión. And so this is preparing them for their teen years. Entonces, esto es para prepararlos en sus años de adolescencia. You see, the early years is about the emotional strength. Entonces, los primeros años se tratan de una fuerza emocional. And now we get in childhood and we begin to gain in spiritual strength Y ahora en la niñez, entonces ellos empiezan a ganar una fuerza espiritual to be more firm para que sean más firmes and in their conclusions. en sus conclusiones. So and they're short, remember. So you need to, because they can move along more rapidly because they're developing their reasoning. Entonces recuerde que son muy pocos años, pero entonces ellos después van a poder avanzar en su propio razonamiento.
youth is 13 to 19. Ahora, la juventud va desde los 13 hasta los 19. And the Bible refers to them as youth would be young adults. Y la Biblia habla de la juventud como joven adulto. This is preparation for adulthood. Es una preparación para cuando sean adultos. And what's important to lay down at this age, in these years, is one's responsibilities to himself and to others. Entonces, lo más importante para establecer en esta edad y en esta etapa es la responsabilidad por ellos mismos y por otros. You do have duties to yourself. Entonces, ahora tú tienes deberes por ti mismo, They are called obligations. que nosotros llamamos también They're obligaciones. personal duties, Son sus quehaceres personales and we need to highlight them. y debemos de resaltarlos. And then as an adult, a grown man and a grown woman. Ahora, como adulto, como una mujer y un hombre And adulto, at this stage, you are settled. ahora en esta edad tú ya estás bien establecido y You formado. know your own mind. Ya tú entiendes tu propia mente You're fixed in principles y ahora tú te estás basado en los principios. because you've been taught principles to reason from and to live by. Porque se te han enseñado principios para que razones en ellos y vivas por ellos. You've been able to divide what is good from evil. Ahora tú ya sabes diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. That would be a product of biblical education. Pero esto será el producto de una educación bíblica. When you don't have a biblical education, Cuando no tienes una educación you bíblica, are blind and you cannot judge well. eres ciego y no puedes juzgar bien, You're not clear porque no estás claro and always doubting, y siempre estás dudando. unsure of yourself, Estás inseguro de ti mismo. and looking to your left and right to see what others may be doing. Y entonces miras a tu derecha y a tu izquierda para ver qué es lo que están haciendo otros. You're not an individual. No eres un individuo. So these are sketches of our four developments. Entonces estas son las ideas de las cuatro etapas de desarrollo. And where we are today deficient, Ahora, ¿en qué estamos siendo deficientes hoy? God can come and finish what needs to be finished. Dios puede terminar lo que debe de ser terminado. That's the work of the Holy Spirit. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo. Only God can repair damage. Solo Dios puede reparar el daño. And most people in the world are damaged, Y la mayor parte de la gente en el mundo está dañada. are wounded, and they carry scars Están heridos y llevan en sí cicatrices or even hurts from the past. y aún heridas del pasado. And so we look to God for healing. Entonces buscamos a Dios para esta sanidad. It doesn't have to be permanent, No tiene que ser algo permanente, but that's why the Holy Spirit came pero por eso vino el Espíritu Santo, to comfort us and to teach us and to guide us, para consolarnos, para enseñarnos y para guiarnos. to guide us in our thoughts, Para guiarnos en nuestros pensamientos, to guide us in our opinions and the way we are seeing ourselves. para guiarnos en nuestros pensamientos y en cómo nos vemos a nosotros mismos. Now, remember, every stage prepares for the next. Ahora recuerden que cada etapa prepara para la siguiente. I must suggest to you that the male children, will probably require more years of emotional confidence. Ahora debo decirles que los hombres, los niños, necesitan más años para tener esta seguridad emocional. It's just a fact, simply because your male children are more fragile emotionally than your daughters. Y esto es porque sus hijos hombres son más frágiles emocionalmente que las niñas. And so we're not the same. No somos los mismos. Women are stronger emotionally. Las mujeres son más fuertes emocionalmente. They may be weaker physically, but emotionally they are stronger. Puede than que the ellas male. sean débiles físicamente, pero emocionalmente son más fuertes que los hombres. Because they're designed for motherhood. Porque ellas fueron diseñadas para hacer la maternidad. And so that's now women are louder emotionally. Ahora, las mujeres son más bullosas emocionalmente. I know that when I listen to you watch soccer or Yo football. lo sé cuando yo las veo, cuando las observo viendo un partido de fútbol. I know there were gentlemen. There were gentlemen in the audience in the watching the football. I know there were fellas, but I didn't hear them at all. Entonces yo sabía y yo sé que hay hombres cuando ven los partidos, pero yo no los escucho.
I didn't hear them cheer or get excited. I know they were. Yo no los escucho así animando y Because súper the shrieks and emocionados. screams of the women were so overpowering. Yo sé que ellos tal vez estaban emocionados, pero los gritos de las mujeres son demasiado poderosos. That's strong emotionally, okay? Son fuertes emocionalmente. Okay. That doesn't mean they're weak. Ahora, eso no quiere decir que sean They're débiles, just loud. solo orgullosas. Okay. But these years, if you have them, are the years they need their parents most. Ahora, estos años son en los que necesitan a sus padres más que nunca. Because these are the last years you will be with your parents. Porque estos serán los últimos años en los que estarás con tus padres. And it is a shocking realization Y darte cuenta de esto es algo impactante, that you will be leaving them geographically. que geográficamente los vas a dejar. And when you think about it when you're 13, it is a sobering thought because that means that you need to be able to take care of yourself. Entonces, cuando piensas en esto, cuando tienes 13 años, entonces te empiezas a dar cuenta que debes de tener cuidado de ti mismo. If you wish to be an adult, Si quieres ser un adulto. if you consider yourself a teenager, Ahora, si tú te consideras a ti mismo un adolescente, you will never be an adult. tú nunca vas a ser un adulto. Okay, I'll tell you why. Y ya les voy a decir por qué. But it precedes adulthood. It's preparation for adulthood. Pero entonces, esta etapa es la preparación para la adultez. That's why it's important. Y por eso es que es importante, Because you'll find at that age, or if you ever have children that age, you will find that you are really their best friend. entonces, ¿por qué es importante? Porque te vas a dar cuenta, si tú estás en esta etapa o cuando tengas hijos, que en esta etapa es cuando son los mejores amigos de sus padres. Because you care for them more than anyone besides God. Porque entonces los padres se preocupan por ellos más que cualquier otra persona aparte de Dios. That is the kind of bond and relationship we need to communicate to children who are children who are in their teens. Entonces, ese es el tipo de relación que debemos comunicar con los hijos que están en sus edad de adolescencia. If they need to socialize with their parents. Ahora, si ellos necesitan socializar, entonces deben de hacerlo con sus padres. And the parents are the best counselors. Los padres son los mejores consejeros. Now they ought to be, some are not equipped to be. Ahora, algunos tal vez no están equipados para hacerlo. That's why you find comfort among Christian adults Por eso es que tú encuentras como consuelo en cristianos adultos who are gifted or given to care for you in situations like here. que se te han dado a ti para que te aconsejen en situaciones como estas. But the biblical way is to have that relationship with your own parents. Pero bíblicamente debemos tener esa relación con nuestros propios padres. So it's only 7 years. Ahora, esta etapa solamente dura 7 años. Now the word teenager is a modern word. La palabra adolescente es una palabra moderna. It's from psychology, modern psychology. Viene de la psicología moderna. And it begins to come forth in the movies, in the music, and in society about the 1940s. Y esta idea empezó a aparecer en las películas, en la música, en los años 1940. And it means that in this age, there is a new society developed. Y esto habla de que en esta edad hay como un nuevo desarrollo social. Now remember, this idea is not based on the scriptures. Ahora recuerden que esta idea no está basada en las escrituras. It's modern science. Es de la ciencia moderna. And so you'll find that it means that this new society is a transition from the old to the new society. Entonces, esta nueva sociedad es una transición de la antigua sociedad a la nueva sociedad. You must separate from your parents Entonces dice que te debes de separar de tus padres, because they are of the old extinct society. porque ellos vienen de la sociedad antigua y extinta. They will contaminate you Ellos te van a contaminar and keep you from real progress. y te van a mantener y te van a retener del progreso. You've heard the phrase old fashioned, Ustedes han escuchado pasado de moda, ¿sí? and that they're not for the new society. Ellos no son de la nueva sociedad. And so you are
in progress further along than your parents, Y entonces esto dice que tú estás en un progreso más avanzado que el de tus padres. which is an evolutionary idea of society. Y esto es una idea evolucionista de la sociedad. And so I don't know if you understand this or witnessed it, but in public education, every year they come up with new textbooks. Entonces, no sé si ustedes se han dado cuenta o lo han experimentado, pero vean cómo en el colegio cada año llegan con unos libros y textos nuevos. To further separate you from tradition, from the old ways of your parents. Que te separan cada vez más de lo tradicional y de las maneras antiguas de los padres. I mean, now when they're in nursery school, they're talking about same-sex marriage and having parents of the same sex. Ahora en los colegios, cuando hablan de matrimonio, hablan de tener padres del mismo sexo. To separate them from traditional customs of their past. Que los separa de las ideas tradicionales del pasado. And so we evolve from one generation to a better generation and forward. Y entonces evolucionamos de una generación a otra mejor y así en adelante. And in 1941, the years 13 forward were the years we were to separate from the old generation. Y en 1941 entonces salió esta idea de que los jóvenes, los adolescentes de 13 en adelante debían de separarse de este mundo antiguo. And parents believed this. Y los padres creyeron esto. That their children were for a new age. Que sus hijos eran destinados a una nueva era. And so their children had to fit in. Y entonces sus hijos debían de encajar. And you'll find in the movies in those days. Y van a encontrar en las películas de estos tiempos. The teenager was a society that had their own way of speaking. Que los adolescentes eran una sociedad que tenían su propia manera de hablar. They had their own vocabulary that no adult could understand. Tenían su propio vocabulario que los adultos no entendían. And sometimes I hear some of those terms for this modern teenager. Y a veces escucho esos términos en los adolescentes de hoy en día. Phrases that I have to have explained to me. Frases que necesito que me expliquen. It's a different language. Porque es un lenguaje diferente. And they have their own kind of music. Tienen su propia música. Their own way of dancing. Su propia manera de bailar. And I think you can observe that. Y yo creo que tú puedes observar esto. And they get more wild over time. Y se ponen como más salvajes al paso del tiempo. And so to break away from the past. Para separarse del pasado. And so they invent new things for Entonces themselves. inventan cosas nuevas por sí mismos. And so that the parents are absolutely out of the loop, are clueless and shut out. Y entonces los padres como que son separados y los cortan. And you'll have young people say to their parents, "You just don't understand. Y entonces ustedes van a ver cómo estos jóvenes le dicen a sus padres, es que tú no entiendes. You're of the past. Tú eres del pasado. And so you're not up with it. You're not with it." Entonces tú no estás actualizado con esto, tú no estás en esto. And so we look down upon the past. Y entonces vemos bajo el pasado. And there's a gap between generations. Y entonces está este espacio, este hueco entre las As if generaciones. the new generation is superior to the past. Como si la nueva generación fuera superior a la generación This is pasada. human wisdom. Y esto es la sabiduría humana. And again, in literature, Ahora, de nuevo, en la literatura, they wrote books with only teenagers, escribieron libros solo con adolescentes, no family. sin familia. Like cartoons, you would see Scooby-Doo. You ever watch Entonces, Scooby-Doo? por ejemplo, caricaturas como Scooby-Doo, Or with a talking dog or el something. perro que habla. But that's all you needed was each other. Pero eso era todo lo que necesitaban, unos a otros. Mother and father out of the picture, they live a different life, a separate life, and a better life. Entonces, padre y madre no están, ellos viven separados y juntos y viven una vida mejor. Because they're in advance of Porque the past. ellos son un avance del pasado. Charlie Brown. Charlie Brown, ¿se vieron eso? Right? No adults. Sin adultos. Maybe daddy's hand and leg would show. De pronto la mano o la pierna del papá. But they get along without mom and dad. Pero a ellos les va bien sin madre y padre. They have their own way of
talking and dealing with each other. Tienen su propia manera de hablar y de lidiar el uno con el otro. And when you watch TV shows, Ahora, cuando tú ves las series de the televisión, teens are always smarter than the parents. los adolescentes siempre son más inteligentes que los papás. The father especially is stupid Especialmente el papá es estúpido. and is laughable, Y entonces se burlan de él. mocked, Sí, mocked. se burlan. okay, and ridiculed, Le which hacen, is lo hacen sentir dishonoring ridículo. to the position of father and mother. Y esto es una deshonra a la posición de padre y de madre. Do you ever notice that? ¿Alguna vez has notado esto? Okay, it's evolutionary Y esto es algo evolucionario. and it's unbiblical. Y es algo que no es bíblico. Now they make it a comedy, but in fact it undermines biblical truth. Ahora lo vuelven como una comedia, pero de hecho esto está en contra de las verdades bíblicas. They can make you laugh at your parents. Te pueden hacer reír de tus padres They can make you separate from your y te parents. pueden hacer separar de tus padres. And so I call it the teenagers like Frankenstein, Entonces a los adolescentes yo los llamo Frankenstein. made in the laboratory Los okay, hicieron en el laboratorio by scientists. por los científicos. Is a monster. Es un monstruo. And many have suffered because they followed the teenage life. Y muchos han sufrido porque siguen esta vida adolescente. A society of individuals that are just like you, Una vida en la sociedad con individuos que son solo como tú, that you have to belong to que tú tienes que pertenecer a if there's ellos, real progress in your life. si realmente estás progresando en la vida. So they wrote books for parents. Entonces escribieron libros para los padres And they said, parents, if you're going to be a good parent, y entonces les dicen, padre, si usted va a ser un buen padre, if they're going to really make it in this life, in this world, si realmente van a hacerlo bien en esta vida, you have to give them 4 things tienes que darle 4 cosas so that they can be fit in and be well adjusted in society. para que ellos puedan encajar bien en la sociedad. So these 4 things were recommended by parents early in the 30s, 40s, and forward. Entonces estas fueron cosas que se le recomendaron a los padres de los 30, 40 y en adelante. The first thing they needed was to break free from your parents as we call emancipate. Entonces lo primero que debían hacer era separarse de los padres, lo llamamos That is- emancipación. Get out of the control of your parents. Y esto es salte del control de tus padres. Now, when you're 13, you can't support yourself. Ahora, cuando tú tienes 14, no te puedes mantener a ti mismo. But this is what you can do. Pero esto es lo que puedes hacer. Challenge their authority. Desafía su autoridad. Question their authority. Cuestiona su autoridad. Resist their power. Resiste su poder. Fight with your parents. Pelea con tus padres. And argue with your parents. Y discute con tus padres. Now, by law, they can't throw you out. Ahora, por ley, pues no te van a echar. But while you're in their house, Pero mientras estés en this su is the casa, attitude and posture you need to have if you're going to eventually be free. esta es la postura que tú debes tener si en algún momento quieres ser libre. Because parents want to make you a slave to them, Porque los padres lo que quieren es que tú te vuelvas un esclavo de ellos, to do their will. para que tú hagas su voluntad. That's the idea of parenting that they are taught. Y esta fue la idea parental que se les enseñó. And so you must resist them from enslaving you. Entonces debes de resistir que te vuelvan un esclavo. So be on defense. Entonces tienes que estar a la defensa. They're almost an enemy to you. Entonces prácticamente son enemigos para ti. And so young people in their teens have found ways to resist their parents, Entonces estos jovencitos han encontrado maneras de resistir a sus to padres, shut them out. de dejarlos afuera. And one of the ways is getting a lock on their bedroom door Y una de las maneras es encerrarse en sus habitaciones or locking themselves in their rooms. o ellos encerrándose en la habitación. This is not to be allowed. Y esto no debe ser permitido That bedroom is not theirs. porque esta habitación no es de ellos. That house does not belong to them. Esa casa no les pertenece. It's their parents' house. Es la casa de sus And if padres. they want a lock on a door, they'll put a lock on the door. Y si ellos quieren encerrarse en la habitación, entonces que ellos pongan la chapa en la puerta. And that's taking power over your
parents that you don't have. Y esto es tomar un poder sobre los padres que no tienen. They want a TV in their own room. Ahora ellos quieren un televisor en su propia habitación. They want a stereo or record or music in their own room. Y quieren un reproductor de sonido en su propia They want a habitación. computer in your own room. Quieren un computador en su propia You want a habitación. telephone. Quieren teléfono. You want to plug in and tune them out. Entonces quieren conectarse y separarse de todo. That's how they get out from uncontrolled parents. Y así es como ellos se salen del control de los padres, So in their own house. aún en su propia casa. But start emancipating from your parents if you're going to evolve. Entonces empieza esta emancipación de tus padres si tú quieres evolucionar. If not going to be left behind by society. Si tú no quieres que la sociedad te deje atrás. And so you are defense against parents' authority. Y entonces estás a la defensiva con la autoridad de tus padres. Parents ought to respect rebellion. Entonces los padres deben de respetar la rebelión. This is the age of fighting with your parents Esta es la edad en la que debes pelear con tus padres and showing your power y debes mostrar tu poder against authority. en contra de la autoridad. And so this is dangerous to the child. Y esto es peligroso para un niño. But this is the idea behind it. And parents cooperate. Pero esta es la idea detrás de todo esto y los padres cooperan. Psychology, the sciences and experts, this is best for your child. Porque según los expertos y la ciencia, eso es lo mejor para tus hijos. Number 2, El número 2. make sure that they fit in, that they have a friendships and associations outside of the family. Entonces asegúrate de que ellos tengan amistades fuera de la familia. So they must find some arrangement or some friendships that they can fit in with their contemporaries, children their own age. You ever heard that? Entonces ellos deben encontrar amistades que sean contemporáneos a su misma edad. ¿Han Make escuchado sure esto? Que tengan la misma edad. They have friends their own age Entonces asegúrate que tengan amigos de la misma edad. because that's their generation. Porque esa es su generación. And so you make it happen. Entonces ellos hacen que esto sea realidad. Sometimes this is the purpose of youth groups Algunas veces ese es el propósito de las reuniones de jóvenes. or having grade levels O de tener grados based upon age, basados en la edad. not maturity, but age. And you have to be friends with people your own age. No están basados en qué tan maduro es el niño, sino en la edad, y entonces tú tienes que tener amigos de tu propia edad. To gain prestige or reputation in your own age group. Para que tú ganes prestigio y reputación en un grupo de tu propia edad. Because that is your society. Porque esa es tu sociedad. And you spend more time with your age group than you do with your family. Y entonces ahora pasas más tiempo con este grupo de amigos de tu edad que lo que pasas con tu familia. And you are more loyal. They become more caring and desirous to be with their own age group than with any other people. Y entonces se convierten en más leales. Ahora deciden ayudar y mantener a este grupo de amigos que tu propia familia. They get their security by being accepted by people of their own age. Y ahora su seguridad viene de ser aceptado por las personas de su misma edad. And you know how that is highlighted and how we are taught to be tolerant of others that in our society. Y entonces ahora vemos cómo se nos exige a nosotros que seamos tolerantes con las diferentes personas de nuestra If sociedad. people in your own age group dress a certain way, Ahora, si las personas de este grupo de tu edad se visten de una manera, then your children have to dress the same way. entonces tus hijos se deben vestir de la misma You manera. go to the mall and you buy what everybody else is wearing, so you fit in. Y tú vas al centro comercial y compras lo que los demás están usando para que tú encajes. If in my case, when there was a high school that was up in the hill in the city, Entonces, en mi caso, cuando había esta escuela arriba en la montaña and the students who went to this very wealthy, prestigious high school, y cuando los estudiantes iban a este colegio que era súper prestigioso, that parents gave each child that graduated their own automobile. cuando los niños de este colegio se graduaban, los padres les daban su propio carro. So if you want to keep up with these people, you as a parent have to be sure your child gets a car at graduation. Ahora, si tú quieres mantener el ritmo de esta gente, como padre tú debes asegurarte que cuando tu hijo se gradúe, le des un carro. But it may sound ridiculous, but if you watch carefully some of the movies and shows geared to teenagers,
you'll find that they have to have what all other teenagers have. Ahora puede que suene ridículo, pero si tú ves las películas, cuando es de los adolescentes, se supone que los padres deben de darles todo lo que los demás tienen. And parents' responsibility is to have that happen. Y entonces la responsabilidad de los padres es que esto suceda. Otherwise, they're not good parents. De otra manera, entonces no son buenos padres. See the foolishness when we reason separate from the Bible. Ahora, ¿ves la necedad cuando razonamos fuera de la Biblia? And the question is, what would God have you do instead? Ahora la pregunta es, ¿qué quiere Dios que tú hagas en lugar Which de esto? I will open up as we finish these. Y esto lo voy a explicar cuando terminemos esta But your parte. loyalty and your affections are toward those of your own society, Y your own ahora, age. tu lealtad y tus afectos son para las personas de tu misma edad. But this is not always perfect. Y esto no siempre es perfecto. If you've ever gone to public high school, Si alguna vez ustedes han ido a un colegio público, even some Christian schools, aún colegios cristianos, though they're all the same grade, cuando todos son del el mismo grado, though that grade level will break up into separate societies. aún en ese grado se rompen diferentes You'll sociedades. have the popular group, Entonces están los populares, the smart group, los inteligentes those that are outside group, y los que no pertenecen a ningún grupo. right? They break up into their separate groups. Entonces aún ahí ellos se rompen en diferentes sociedades. But that's their own society and they keep up within themselves. Pero esta es su propia sociedad y ellos mantienen el paso en la que están. This is unnatural. Pero esto es algo que no es natural. You learn from each other. Aprenden unos de otros. No one before you can teach you anything. Nadie que viene antes de ti te puede enseñar nada. I have teachers in public school come into classrooms Yo tengo maestros que van al colegio, and say, "What do you want to learn today?" entran al salón y les preguntan qué quieren aprender And hoy. they actually tell the teacher what they want him to teach them. Y de hecho ellos le dicen al profesor qué es lo que quieren que él les enseñe. Because you're the new life, you're the new generation. Porque ellos son la nueva vida, la nueva generación. So there's no wisdom except their own. Entonces no hay sabiduría sino es la de ellos. Because they cannot learn from the past. Porque ellos no pueden aprender del You're not pasado. related to the past. Porque no están relacionados con el pasado. And that's foolishness. Y esto es necedad. The third thing Ahora la tercera cosa teenagers need que los adolescentes is to necesitan find their own way. es encontrar su camino. Don't teach anything about religion to them. Let them find their own beliefs. Entonces no les enseñes religión, que ellos puedan encontrar en lo que ellos mismos creen. Don't tell them what is right and wrong. No les digas qué es lo que está bien y lo que está mal. Let them decide what is right and wrong Que ellos decidan lo que es bueno y lo que es malo. for themselves. Por ellos mismos. Because truth is relative. Porque la verdad es relativa. And again, and they have to live by your own standards. Y de nuevo ellos deben de vivir por su propio estándar. And usually it's the standards of your group or society. Y usualmente es el estándar del grupo o de la sociedad. And those who go off to college and leave home, they have no anchor, nothing to keep them stable. Y entonces aquellos que van a la universidad no tienen esa ancla que los va a mantener estables. No fixed standards of morality Entonces no tienen un estándar de moralidad or truth, o de verdad no principles. y no tienen principios. Just go by your own feelings. Simplemente ve por tus propios sentimientos. And by the time you're 18, it is a storm. Y entonces cuando llegas a los 18 esto es una tormenta. One storm hitting another storm. Una tormenta golpeando a otra tormenta. It's confusion. Hay confusión. But they speak of 3 E's. Pero entonces ellos hablan de tres When you leave Es. when you leave for college, just explore. Entonces dice que cuando vayas a la universidad, explora. Go everywhere and see what there is to see. Ve a todos los lugares y mira lo que tengas que mirar. Explore means look into everything Entonces explora todo. and then experience everything. Y ahora experimenta todo. See what you like. Mira qué es lo que te gusta. See what makes you feel good. ¿Qué es lo que te hace sentir bien? And then you also experiment. Y también experimenta. So you try things.
Entonces tú pruebas cosas. You know, you only have to try one drug once. Ahora tú solo necesitas probar una droga una vez You become a slave to it. para convertirte en un esclavo But de try ella. all kinds of relationships Pero entonces experimenta y prueba todas las relaciones. with the opposite sex, Con el sexo with opuesto, the same sex, con el mismo sexo even with animals, y aún con animales. because you don't know the difference. Porque tú no sabes la And that's what's diferencia. happening. Y eso es lo que está It's sucediendo. gone to extremes where it is destructive and deadly. Está llegando a extremos en donde es destructivo y es They mortal. have no foundation of these things. No tienen ningún fundamento en Don't estas force it on cosas. your children. Entonces no lo fuerces sobre tus Don't put hijos. your truth on them. No pongas tu verdad en Just ellos. let them grow naturally, Simplemente deja que ellos crezcan naturalmente and they'll find their own way. y ellos van a encontrar su propio camino. And we have lost too many young people to death, Y hemos perdido a muchos jóvenes en la to muerte addiction, por la adicción, to overdose, por sobredosis, to diseases por enfermedades, that ruin their whole lives. arruinando todas sus vidas. They have to live with damage Deben de vivir con este daño that cannot be undone, que ya no puede ser deshecho. costing millions of dollars Les está costando miles de dólares and terrible sorrow. y mucho dolor. But this is the teenager. Pero estos son los So adolescentes. parents stand back and they don't want to force them to go to church or take them to church or open the Bible or any of these things. They'll find out for themselves. But by the time you're in your teens or 18 and out of the house, it's almost deadly. Entonces los padres se retiran y no les hablan de religión, no les hablan de ir a la iglesia ni de leer la palabra porque ellos mismos deben de descubrirlo, pero para cuando ya ellos han salido de casa ya esto es mortal. What's true for people of the past is not true for today. We are more modern, we are ahead. Further Entonces, along. lo que fue verdad para la gente de la otra era no es verdad para nosotros porque somos más avanzados y desarrollados. Truth changes. Entonces la verdad cambia, Truth evolves. la verdad evoluciona. But if truth changed and evolved, then it's not truth. Pero si la verdad cambia y evoluciona, entonces no es verdad. Opinions change, Las opiniones but cambian, truth does not pero change. la verdad no cambia. So this is what we have, and we have now grandparents raising grandchildren Ahora tenemos abuelos criando nietos because the parents are gone. porque los padres se fueron. They're off somewhere, lost in the world, Están en algún lugar perdidos en el mundo. and they bring the baby home, Y entonces llevan al bebé a la casa and then they go y se van because they're exploring. porque están explorando. They haven't found any purpose yet for themselves. Todavía no han encontrado ningún They don't know propósito what para to sus do for vidas. Ellos no themselves. saben qué hacer con sus vidas. And that's true in my country and many other Y es countries. una verdad en mi país y en muchos otros países. So give up your family if that means you can be free. Entonces renuncia a tu familia si eso significa que vas a ser libre. And this is the amazing idea here, that parents are to support their children in everything they do. Y esa es la idea más increíble de todo esto, que los padres deben de sostener y de mantener y ayudar a sus hijos en todo lo que ellos necesiten. It's not just simply cheer them on and moral support, Entonces no es solamente animarlos y darles un soporte moral, but encourage them pero también animarlos, empujarlos. and also pay for it. Y no solo eso, sino pagar por esto. Pay for their parking tickets. Entonces pagan por el tiquete Pay de for their speeding parqueadero, tickets. pagan cuando pasan el límite de Okay, velocidad, they're just finding their way. They haven't found their way yet. porque ellos están encontrando su camino y no lo han But encontrado Keep todavía. paying for it until they're independent. Pero entonces sigue pagándoles por todo hasta que ellos puedan ser independientes. But when they're dead, they're really independent. Pero entonces cuando están muertos, ahí sí van a ser realmente And it's independientes. tragedy after tragedy. Entonces vamos tragedia Right? tras tragedia, ¿verdad? But this is modern wisdom. Pero esta es la sabiduría moderna. And at the end, parents find out too late that this was all a lie. Y entonces al final los padres se dan cuenta demasiado tarde que todo esto era una mentira. But we have parents who do not know parenting. Pero entonces tenemos padres que no saben ser padres. This will change Pero esto va a cambiar when people get back to the Word of God. cuando las personas regresen a la palabra de Dios. And when they tasted the foolishness of the wisdom of the world. Y cuando ellos prueban realmente la necedad y la ignorancia del mundo. So
they don't want to pressure the children. Entonces ellos no quieren presionar a los So they're hijos. afraid to pressure the children because the children will get angry Entonces tienen miedo de presionar a los hijos porque entonces los hijos se van a enojar and they'll go away somewhere. y se van a ir y se van a escapar a We algún won't lugar see them anymore. y ya no los vamos a ver. The parents put themselves in this situation. Y los padres son los que se ponen a ellos mismos en esa situación. And this is the result of teenage. Y esto es el resultado de The la teenage etapa life, de la adolescencia, de la vida adolescente. It's very convenient to experience, explore, and experiment when your parents are paying the bill. Entonces es muy conveniente explorar, experimentar y ir a descubrir cosas si son los padres los que están pagando por todo esto. You don't search for who you are out in the world. Tú no encuentras quién eres afuera en el mundo. You search the scriptures. Tú lo encuentras en las escrituras. And so they're aimless and they have no direction. Entonces ellos no tienen un objetivo y no tienen dirección. Youth. Ahora, la juventud. This is a biblical idea. Esta es una idea bíblica. Young people, youth, young adults are appropriate terms. Los jovencitos, jóvenes o joven adultos son términos apropiados. So when a child reaches 13, Entonces, cuando un niño llega a los 13, this is the first year of their young adulthood. ese es el primer año de su juventud. So this is a time of honor, Entonces, esta es una etapa de honor, adjustment, de ajustarse and respecting the fact that they are now entering into adulthood. y de respetar el hecho de que ahorita están entrando a la adultez. And so we must consider that in the attitude and approach to children who are now in their teens. Y entonces nosotros debemos de entender esto cuando vamos a relacionarnos con niños que ya están entrando a esta etapa. And it's very natural for them not to be wanted to be treated like a child. Y es normal en ellos no querer ser tratados como niños. And so you want to encourage them how not to be a child. Entonces tú quieres enseñarles cómo no ser niños. There are some individuals who are in this period of growing and they don't want to be in their teens or a young adult. They want to stay children. Ahora, también hay individuos que están en esta etapa de los 13, 14, 15 que no quieren ser tratados como adultos, sino que quieren ser tratados como niños. And even girls always want to be taken care of and not have to grow up. Y aún las niñas quieren que siempre estén cuidando de ellas y no tener que crecer. And it's natural because if you've had a good, wonderful, loving, caring childhood, why would you want to leave? Y es entendible porque si tú tuviste una infancia en donde te cuidaron, te aconsejaron, te dieron todo, entonces ¿por qué quisieras salir de esto? It's necessary. Es Because all children necesario. do is play, right? Porque lo que los niños hacen es jugar. Right, play. Everything's done. And now when it gets easy, then you're ready for adulthood. Entonces solo quieren jugar, ¿verdad? Pero entonces cuando se vuelve tan fácil, quiere decir que ya estás listo para ser adulto. And they want life easy always. Y ellos quieren que la vida sea fácil siempre. It's natural, but wrong. Es natural, pero está incorrecto. You know the story of Peter Pan? Ustedes conocen la historia de Yes. Peter Pan, ¿sí? And here was a boy that never wanted to grow up Y aquí tenemos a un niño que nunca quería crecer. because it was so enjoyable to fight pirates and have adventures. Porque era se disfrutaba tanto de tener peleas con los piratas y de ir a aventuras. And so that's fantasy. Pero esto es fantasía, It's dreamy, es de ensueño, but not true to life. pero no es una realidad para nuestra vida. So youth is from the scriptures. Entonces la palabra juventud es de las escrituras. And I want to make the point to those in their teens that the Bible is not for old people. Y ahora quiero enfatizarle a ustedes que están en los 13, 14, 15, The Bible que la Biblia no es para la gente is vieja. for all ages. La Biblia es para todas las edades. And God has something in His Word for this stage of life. Y Dios tiene algo en su palabra para esta etapa. And so they are to pay attention to what God has for them to do from 13 to 19. Entonces debemos de prestar atención de qué es lo que Dios quiere que hagas cuando están de los 13 a los 19. It is a preparation for adulthood. Es una preparación para la adultez. It's not an age of party, party, party. No es una edad de fiesta, fiesta, fiesta. And just going out, and going out everywhere. Y salir y salir y salir a todas partes. Being free. De ser But the libre. goal is again to grow your youth into men and women.
Pero de nuevo, la meta es levantar tu juventud para llegar a ser un hombre y una mujer. Whether they marry or not is beside the point. Que se casen o no, no tiene lugar aquí. But the man must know how to lead a family regardless, Pero aún así, el hombre debe de saber Or cómo liderar a una to be the familia, head of a home, a leader. cómo ser el líder y la cabeza de un hogar. She must be prepared to be the heart of a home Y ella debe de estar preparada para ser el corazón de un hogar and the care of a home. y el cuidado de un hogar. And we must remind youth that childhood and youth are vanity. Ahora debemos recordar también que la juventud y la niñez son vanidad. In other words, it's passing away. En otras palabras, es algo que va a pasar. You'll be old forever, Tú vas a ser viejo por siempre, but you're only young for these years. pero solamente eres joven estos años. And some of you feel like you're going to feel this way and be this strong forever. Y algunos de ustedes creen que van a ser de esta manera y así de fuertes por siempre, Not true. pero no es verdad. And I submit to you and warn you, don't waste these years. Y te advierto, no desperdicies estos años. Don't waste these years in play. No desperdicies estos años jugando. And the end, you have nothing to show for all your energy and strength and vitality. Porque al final no vas a tener nada que mostrar con tu fuerza y con tu vitalidad y con tu energía. And so take the warning that this is temporary. Entonces toma esta advertencia de que esto es temporal. It's one stage leading to the most important stage, Es esta etapa la que guía a la etapa más and importante that's adulthood. y es la adultez. I will do the 4 things God has for youth after the break. Y voy a hablar de las 4 cosas que Dios tiene para la juventud después del descanso.